Bienvenidos este día a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a celebrar el inicio de las jornadas dedicadas al pensador tradicionalista italiano Giulio Cévola por los 40 años de su fallecimiento. Hace apenas 2 meses hicimos la primera actividad justo en el día de su fallecimiento, donde habló el fundador del Centro de Estudios Cebolianos, ahora denominado Centro Boliano de América, y habló con el licenciado Horacio Alcani, que es una persona muy querida por todo este grupo humano del Centro Boliano. Y en este día, en este inicio de un ciclo de conferencias que va a empezar desde este momento hasta la tarde, vamos a contar con varios expositores. Y la inauguración de este encuentro va a estar a cargo del licenciado Marcos Río. Y luego tenemos la enorme alegría de recibir acá al profesor César Ranquetat de Brasil. Sabemos que Brasil es un país que tiene una tradición muy interesante, es una tradición muy guerrera, a pesar de que siempre los que perdimos como nosotros en Argentina, pero la idea del Imperio Brasil todavía no se pierde, está en su historia, quizá nosotros tenemos que un poco reconquistarlo. Brasil también es un ejemplo a veces de una sociedad que tiene un objetivo, una élite, sea buena, sea mala, con errores, con virtudes, que lleva a un país a liderar destinos en el mundo. La Argentina lamentablemente se quedó muy atrás. Así que para nosotros es un orgullo tener un exponente del pensamiento boliano en Brasil en este encuentro. Así que damos el inicio de la jornada y dejamos el inicio a Marcos Río. Bueno, que tengan todos ustedes buen día. Y yo lo que voy a hablar en esta primera exposición, porque van a ser 2, o sea, hoy vamos a hacer una visión panorámica de lo que ha sido el desarrollo del pensamiento eboliano en América. Y muy bien acá la acotación que ha hecho el amigo Garayalde de Brasil, porque debemos reconocer que estas jornadas ebolianas se empezaron a hacer en Brasil, a pesar de que fue en la Argentina en donde comenzó a desarrollarse y a hacerse conocer el pensamiento de Giulio Cévola. O sea, en Brasil ha habido una gran afluencia, una gran explosión de pensamiento eboliano, que a nosotros realmente nos satisface sobremanera. Bueno, yo quiero acá hacer como una historia de cómo empezó todo esto. Y todo esto empezó con un acontecimiento histórico fundamental que vivimos nosotros en la Guerra de las Malvinas, en el año 1982, cuando muchos de nosotros, que en ese entonces nos sentimos conmovidos por esa contienda, ya que fuimos de alguna manera como arrastrados a algo nuevo totalmente, o sea, se produjo en muchos de nosotros un despertar de algo que parecía adormecido, porque fue una guerra que comenzó siendo una lucha simplemente por un territorio para llegar después, a medida que se iban desarrollando los acontecimientos, a un combate entre 2 concepciones del mundo antagónicas. Entonces se notaba que por primera vez aquí había un resurgir del catolicismo, un resurgir de lo nacional en contra de toda esta tremenda eclosión protestante, anglófona, que había invadido la República Argentina y que era la primera vez que se llegaba a una guerra por una concepción del mundo. Y a nosotros eso nos había conmovido enormemente. Yo en ese entonces tenía una militancia nacionalista, yo me acerqué por primera vez en aquel momento, siempre me dediqué a la docencia, pero me acerqué al pensamiento nacionalista, fui colaborador de la revista Cabildo, de Verbo, de publicaciones nacionalistas, motivado y conmovido principalmente por ese acontecimiento que además, al mismo tiempo, produjo también una serie de frustraciones enormes, tremendas, porque a nosotros lo que más nos conmovió y lo que más nos impactó fue la rendición.
Y no solamente la rendición, sino el hecho de que quien impetrara ese acontecimiento tan nefasto para la Argentina que significó, y yo diría América en general, no solo la Argentina, porque esa no fue una guerra argentina solamente, sino que fue una guerra americana, y si fuéramos más lejos tendríamos que decir que fue una guerra del catolicismo en contra del mundo moderno, del protestantismo, o sea, se insinuaba como esa cosa, fue justamente boicoteada y coartada por la figura de quien tenía que ser justamente la cabeza del catolicismo, que era el Papa que estaba en ese entonces, que vino directamente en la República Argentina a impetrar la paz, a privilegiar la vida, a decir que lo principal de todo era preservar la vida, y teníamos que evitar la guerra. Yo en ese entonces siempre recuerdo que me encontraba viviendo en la Patagonia, en la localidad del Bolsón, enseñaba en una escuela de sacerdotes católicos, franciscanos, y allí me encontraba con sacerdotes que decían directamente que los soldados que luchaban en la guerra cometían pecados, porque el catolicismo estaba en contra de la guerra. El catolicismo sostenía que matar era un pecado. Esto lo acaba de decir el Papa hace poco y el amigo Ramírez lo recordó. Como el catolicismo sigue con esa tendencia antitradicional de negar el carácter catártico que tiene la guerra comprendida como una actividad espiritual de purificación del hombre. Yo eso de algún modo lo tenía como una percepción medio oscura, hasta que se produjo un hecho milagroso para mi persona, y yo lo relato en un pequeño folleto que escribí, que fue que en el año 1000, justamente cuando terminó la Guerra de las Malvinas, y se generó toda esa inquietud de las personas que creíamos que no había que rendirse, que había que continuar, de repente cae en mis manos un folleto de un tal Ébola, Julius Ébola, del cual yo tenía una remotísima noticia, porque yo les aclaro que yo, que me dediqué toda la vida a la enseñanza, había empezado a dar clases en la Universidad de Buenos Aires, siendo egresado de la carrera de Filosofía y Letras, y cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, había tenido a un director de departamento que era el profesor Astivera, que murió justamente en la época que yo estaba, que era seguidor de la obra de René Guénon. Entonces, René Guénon era un autor conocido en ese entonces, pero de Ébola yo debía tener, supongo, alguna lejanísima referencia, pero no, lo más que podía saber en ese entonces es que era un pensador ocultista, o sea, alguien de segunda línea, de una espiritualidad menor, pero no un autor académico. Y me causó impresión sobremanera haber leído ese texto que se titulaba La doctrina aria de la lucha y la victoria. Y era una conferencia que Julius Ébola había dado en una universidad alemana, en la época en que regía el nacionalsocialismo en Alemania, en donde analizaba un texto clásico hinduista que era el Bhagavad Gita. Y a mí me llamaba poderosamente la atención ese análisis, porque yo que había leído ese texto, el Bhagavad Gita, y que incluso lo había comentado en algún momento cuando me tocó dar clases en una escuela media, y había una unidad que trataba respecto de la cultura hindú, entonces se me había ocurrido analizar el Bhagavad Gita con los alumnos, pero nunca se me había ocurrido analizarlo de esa forma. Nunca había sido capaz de extractar tales contenidos tan importantes y esenciales que aparecían en esta obra. Así que debo reconocer que me llamó poderosamente la atención. Entonces, a raíz de eso, estamos hablando del año 1982, intenté dar un paso más y tomar conocimiento de la totalidad de la obra de Ébola. Y aprovechando mis buenos conocimientos del italiano, ya que yo hice mi secundario en una escuela italiana, la Cristoforo Colombo, y aparte soy de origen italiano también, y que tenía en ese entonces familiares viviendo en Italia,
me hice enviar las obras de Évola, ¿no? Y grande fue mi sorpresa cuando me encontré con una cantidad impresionante de libros cuya existencia ignoraba, y cuando empecé a leerlos me di cuenta que era un autor de altísima profundidad, y empecé a preguntarme cuáles podían haber sido las razones por las cuales esa obra estaba totalmente inédita en lengua castellana, salvo algún libro suelto. Se había traducido, después me enteré, El misterio del Grial, se había traducido la tradición hermética, pero no se había pasado de allí y no se había ido a los textos esenciales de él, tales como Imperialismo pagano, Rebelión contra el mundo moderno, Los hombres y las ruinas, y podríamos seguir abundando en muchos más. Entonces, ahí empecé a preguntarme un poco cuáles eran las causas por las cuales esto no había sucedido nunca. Entonces, frente a esta circunstancia, me propuse, como primer paso, traducirlo y editarlo al castellano, y empezar por la obra principal, que era Rebelión contra el mundo moderno. Pero inmediatamente me encontré con reparos. Y allí ya me fui dando cuenta de dónde venían los problemas. En ese entonces lo que podía ser el pensamiento alternativo al sistema, el pensamiento que no estaba de acuerdo con el orden moderno en el cual nosotros nos movemos, como podía ser, por ejemplo, el nacionalismo católico güelfo, o como podía ser el mismo grupo que había editado ese folleto que yo conocí por primera vez, que lo había editado un grupo de orientación neonazi que se llamaba CEDADE, Centro de Estudios de América y Europa. Esos grupos, indudablemente, sea de un lado como de otro, había una cierta animadversión hacia la figura de Évola. En todo caso, lo que podían hacer grupos como los neonazis era traducir o dar a conocer las partes menos esenciales de la obra de Évola, aquellas partes en donde, por ejemplo, se resaltaba el carácter guerrero, aquellas partes en donde, por ejemplo, se ensalzaban ciertas posturas críticas con respecto al sistema, pero no en ningún momento se podía aceptar difundir la obra metafísica, porque justamente el nazismo, y especialmente en esos autores, en esas corrientes neonazis, era pagano, pero de un paganismo que Évola criticaba, porque indagando la obra de Évola, analizándola, vamos a ver que Évola, si bien editó un texto titulado Imperialismo pagano, él era muy crítico con un cierto paganismo que era el que regía en el seno del nazismo, que era un paganismo justamente que rechazaba la metafísica, era un paganismo que ensalzaba puramente la fuerza, la potencia física, principalmente la naturaleza, la raza, el factor biológico. Y si en algún momento hablaba del aspecto espiritual, lo consideraba subordinado al elemento biológico racial. Entonces, allí donde estaba el problema, justamente, porque los grupos neonazis o los grupos de la nueva derecha europea, como por ejemplo Alain de Benoist, un autor que en ese entonces se había hecho conocer aún en la Argentina, no lo querían a Évola por ese aspecto, porque consideraban que sostener la existencia de una dimensión trascendente que fuera más allá del aspecto vital relativo a la mera existencia, eso significaba, y eran palabras textuales de ellos, era dividir esquizofrénicamente la realidad. Entonces, en ese aspecto, Évola era postergado. Esa era la causa principal por la cual su obra esencial no se traducía al castellano. El otro sector, el sector católico, también descreía de Évola por otras razones. Era curioso constatar lo siguiente. El sector católico güelfo era muy abierto hacia la figura de Guénon, pero no lo era respecto de Évola. Y había razones al respecto. A pesar de que Guénon
era un autor que sostenía ciertas posturas que se podrían calificar como panteístas, fatalistas, y desde un punto de metafísico podía estar en contraste con el catolicismo. Yo recuerdo que en esa época escribí el primer texto, en el año 85, el primer texto sobre ébola, en donde traté de vincularlo con el catolicismo, interesando a sectores católicos respecto de su figura, ya que había visto que muchos sectores católicos estaban interesados en la figura de René Guénon. Entonces, en un texto que se edita en una revista católica, que se llamaba Verbo de ese entonces, de orientación güelfa, después voy a explicar un poquito el tema de los güelfos y los gibelinos, que sé que es un tema muy importante. En esa revista saqué un texto que se titulaba René Guénon o Julius Evola, crisis o revuelta contra el mundo moderno. Todavía en ese entonces usaba la palabra revuelta, que después modifiqué por rebelión cuando traduje la obra Rebelión contra el mundo moderno. Y ahí decía más o menos lo siguiente, que Guénon era fatalista. Guénon estaba más vinculado a una orientación orientalista, fatalista, que consideraba que en última instancia la libertad humana era un elemento inexistente. Este es un tema que lo vamos a analizar mañana más a fondo, cuando presentemos la obra de Évola, El hombre como potencia, que de paso anticipamos, es una crítica muy contundente del joven Évola en contra de René Guénon. Es una obra importante porque pone bien en claro la diferencia entre los dos. Y yo percibía ya en ese entonces, sin haber leído este texto que llegó a mis manos después de muchos años, porque, insisto, la obra de Évola es inagotable. O sea, cuando uno cree que lo ha visto todo, lo ha traducido todo, se encuentra que hay cosas nuevas, porque ha sido un autor prolífico desde todo punto de vista, y que además ha escrito tantos artículos que nos permite a nosotros hacer recopilaciones. Por ejemplo, la tradición romana que nosotros editamos no es un libro escrito por Évola, pero es un conjunto de artículos que él escribió sobre la tradición de Roma y que permiten hacer un libro. Y así lo mismo, ensayos sobre la masonería, escritos sobre el judaísmo. O sea, él no escribió libros sobre esos temas, pero ha escrito en tantas revistas, tantas publicaciones, que es una obra inagotable, que podríamos seguir haciendo recopilaciones hasta el final de nuestros días. Y bueno, entonces yo decía, volviendo al tema atrás, al tema del catolicismo, yo mostraba que en cambio Évola era un autor que podía tener más cercanía con el catolicismo, porque la religión cristiana consideraba que la caída del hombre había sido un acto voluntario. O sea, el hombre, por un acto voluntario, Adán peca. O sea, no es una fatalidad la caída. El mundo moderno no es un hecho fatal, decía Évola. El río de la historia sigue el curso que él mismo se ha fijado. Nadie le escribe al hombre la historia con anticipación. Entonces yo decía, acá hay puntos de contacto muy claros con una orientación cristiana, católica, no protestante, católica. Pero el catolicismo, lamentablemente, tenía ese tremendo virus que es el que trajo la famosa rendición de Malvinas, que es el güelfismo. O sea, el güelfo, la orientación güelfa del catolicismo, ¿qué significa? Significa un particularismo, significa hacer primar un determinado interés por encima de un principio. O sea, a la Iglesia católica lo que le interesa es llegar a tener un rol hegemónico en última instancia. No le interesa tanto que triunfe un principio. Esto se lo vio justamente en la Guerra de Malvinas. El principio que hubiera sido el triunfo de la concepción católica de la existencia de una metafísica cristiana y la derrota del mundo moderno no estaba en los planes de la Iglesia, que quería ser, y especialmente a partir del Concilio Vaticano II, aquella fuerza espiritual de la modernidad, la fuerza que orientara la modernidad, como lo está haciendo ahora. Ahora, ¿qué está haciendo el Vaticano concretamente? Está siendo una fuerza que dirige incluso a los Estados Unidos, incluso con más influencia que el Estado de Israel,
hacia una intervención norteamericana en el Medio Oriente. El Papa en estos días ha dicho, porque es una misma línea, la línea Welfa, el Papa ha dicho en estos días que hay que intervenir para ponerle coto a lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente, específicamente en Irak. No dice intervenir en Gaza para evitar que el Estado de Israel siga matando cristianos como lo está haciendo. Dice hay que intervenir en Irak, en donde, según él, se estarían persiguiendo a los cristianos. O sea, es una orientación clarísima de ponerse a la cabeza de la modernidad. Eso ha sido establecido por el Concilio Vaticano II. No negación del mundo moderno, no negación del mundo moderno, no rebelión contra el mundo moderno, sino cristianización del mundo moderno. Esa sería la idea. O sea, un mundo moderno que acepte al cristianismo como una dirección espiritual, o sea, que sea de alguna manera una autoridad con respecto a los gobernantes del mundo, ¿no? Esa es la tesis principal. Entonces, cuando aparece una concepción como la de Ébola, que plantea un principio fundamental, cuando uno analiza la obra de Ébola, Rebelión contra el mundo moderno, ahí están planteados los principios con una claridad meridiana. Él dice, hay dos orientaciones posibles, o la moderna o la tradicional. No hay una tercera posibilidad. ¿Y la tradicional qué es? La tradicional es la primacía de lo sagrado sobre lo profano, de lo espiritual sobre lo material, de la supravida sobre la mera vida. ¿Y la moderna qué es? Lo opuesto exacto, la vida por encima de todas las cosas, la existencia por encima de todas las cosas, lo temporal por encima de todo, la historia como el valor supremo y determinante, y una serie de fetiches que son en última instancia aquellos que determinan la libertad del hombre. Y que hay un montón de fetiches, el sexo, la economía, la raza, o sea, son todos fetiches inventados que hacen del hombre una mera marioneta de otra cosa. En cambio, desde el punto de vista tradicional, el espíritu que es libertad, o sea, es potencia creadora. Ahí está la gran diferencia. Entonces, si hay dos orientaciones posibles, aquí lo que hay es un principio universal que contrasta con otro principio universal. Yo me acuerdo, mire, a veces uno tiene que mencionar gente intrascendente, pero la cual en muchas circunstancias, sin darse cuenta, dice cosas ciertas. Por ejemplo, acá en la Argentina tenemos un autor que se llama Sebrelli, que ha escrito un libro en donde ha dicho que lo que contrasta la modernidad con los que niegan la modernidad, porque él hace una defensa de lo moderno, dice, la modernidad, ¿qué es? Es universalista. En cambio, los que están en contra de la modernidad, pero ¿a quién se refiere así? Se refiere a estos grupos que nosotros mencionamos, la nueva derecha, los neonazis, y podríamos decir también los güelfos, son particularistas. Entonces él dice, hay un universalismo que contrasta con un particularismo. Pero eso no es Ébola. Ébola dice, a un universalismo hay que contrastarlo con otro universalismo. A una globalización, otra globalización. O sea, al mundo, a la concepción del mundo moderno, la concepción del mundo tradicional. Entonces esto asocia de alguna manera a Ébola con otro autor, que era justamente René Guénon, pero desde otra perspectiva, que es sostener el otro principio concurrente, la unidad trascendente de todas las grandes religiones. O sea, todas las religiones tienen un fondo común metafísico. Entonces ese fondo común compartido tiene que estar, digamos así, llevarnos a la unión, a todos, en contra de la modernidad. Mientras que la modernidad es un todo que también se une, las Naciones Unidas agrupan a todos los modernos, la UNESCO, así, hay una serie de organismos que los agrupan. Los tradicionales de todas las religiones, como hemos hecho nosotros con el amigo Mahdi y otros, el Frente Cristiano Islámico, o sea, nos tenemos que unir con principios comunes. O sea, ¿cuáles son esos principios comunes? Lo sagrado sobre lo profano, Dios sobre la mera vida, la supravida por sobre la mera vida. Entonces, todo esto nos une. En cambio, los güelfos, y acá por güelfismo podemos hablar de muchas expresiones, los güelfos que dicen, no, hay que una sola vía,
Si uno extra ecclesiam nulla salus est, si uno no es católico, está perdido, se va al infierno. Un güelfo, si tiene que optar hoy en día entre un creyente de otra religión y un ateo, opta por el ateo, porque con el ateo no hay competencia. O sea, con esta persona no se compite con respecto al tema de la salvación de las almas. Total, él no cree que existe otra vida, entonces me deja a mí el espacio en exclusividad. Eso es lo que ha explicado muchas veces. A mí me llamaba la atención. Yo cuando fui a Francia me reuní una vez con Alain de Benoist. Me reuní un par de veces porque es una persona que yo lo reconozco como un autor serio, ¿no? Está en otra cosa, o sea, él no cree que exista la trascendencia, él es clara y definidamente moderno, postmoderno, si tenemos que ser más precisos. Pero a mí siempre me llamaba la atención que él, por ejemplo, hace actividades comunes con autores güelfos. Acá en la Argentina, por ejemplo, el representante de su revista es un autor güelfo, pero abiertamente güelfo, o sea, absolutamente seguidor de esa línea de que extra ecclesiam nulla salus est. Entonces, ese era el otro motivo. Había una competencia que no convenía, por eso no había que desarrollar el pensamiento eboliano. Y bueno, entonces me di cuenta, volviendo un poco a esta historia que estamos haciendo, que la matizamos así un poco con las concepciones doctrinarias de ébola que van apareciendo a partir de los hechos, y me di cuenta que lo teníamos que hacer nosotros solos esto, que no contábamos con nadie. Teníamos que hacer como ébola dice en el camino del Sinabrio. Me encontré que yo mismo me tenía que abrir el camino. Entonces tengo que reconocer que tuve cierta suerte, porque conocí una persona que ahora no está más en estas cosas, pero que me orientó mucho con respecto al tema de la edición de libros, que es este muchacho Julio Valdemoros, que ahora desapareció del mapa, pero realmente fue el que me introdujo a este tema. Así pude sacar yo por mi cuenta Rebelión contra el mundo moderno. Y entonces dije, en ese entonces, bueno, ya está, lo difundimos, tuvo un cierto éxito editorial porque se puede decir que dentro de nuestro ambiente por lo menos fue un impacto, cuando se conoció esa obra. Sí, felicitaciones de aquí y de allá, pero claro, en realidad los sectores, digamos así, que editaban ébola en su momento, no sabían que era ébola realmente, lo empezaron a conocer a partir de Rebelión. Entonces, dentro de lo que es este sector que decíamos neonazi que había editado ébola, luego de que editamos nosotros Rebelión contra el mundo moderno y se fue conociendo la obra de ébola, porque yo después seguí sacando textos, y se produjo, digamos así, una cierta escisión, para decirlo de alguna manera. O sea, hubo algunos que dijeron, no, acá ya nos hemos dado cuenta que este no es de los nuestros. Entonces, acá en la Argentina hubo un señor, que yo tengo que reconocer que ha hecho, nos ha dado una mano muy grande para separar las aguas, un señor que escribe con un seudónimo que se llama San 13 y que sacó una obra que se titula La infiltración eboliana. Y esa obra, ¿qué quiere demostrarnos? Que ébola no es nazi. Bueno, se lo agradecemos enormemente, porque es un fardo pesado que ha tenido ébola, el hecho de que cuando uno quiere difundir sus ideas, cuando una persona quiere hablar de ébola, se encuentra enseguida con la etiqueta de nazi. Bueno, qué mejor que haya nazis honestos que digan que ébola no es nazi. Eso es lo que tiene que suceder. Y que diga incluso que se infiltró, lo cual es cierto. Ébola se infiltró en el nazismo. Esto hay que tenerlo presente. Cuando él estaba en ese entonces en Alemania y sostenía esas posturas, bueno, con respecto al nazismo no estaba muy de acuerdo, pero tenía que reconocer que había a lo mejor ahí adentro ciertas variables interesantes que se podían a lo mejor explotar, que se podían impulsar. Entonces se infiltró, como se diría. Hoy en día pasa muchas veces. Los montoneros se infiltraron en el peronismo, hubo trotskistas que se infiltraron en el Partido Comunista, en fin, a veces pasan estas cosas. Entonces él
ingresó allí y trató de hacer una tarea doctrinaria mostrando que había otra manera de concebir a la raza, que no era la perspectiva biológica, que era la de Rosenberg, ¿no? Y que había una perspectiva espiritual. O sea, trató de llevar, justamente como Évola no era un autor fatalista, él no consideraba como Guénon que el mundo moderno se iba a terminar solo, sino que había que terminarlo. Entonces él actuaba. Entonces ahí trató, dentro del nazismo, de generar una corriente que, a partir de la aceptación de que existen razas, de que los hombres no son iguales, como dice el liberalismo, todos somos iguales. No somos iguales, somos diferentes. Pero lo que pasa que, ¿cuál es la desigualdad principal? La desigualdad principal es a nivel espiritual, principalmente. Ya lo decía Platón, hay personas que saben y que tienen que gobernar, que se pueden gobernar a sí mismos, entonces pueden gobernar al resto. Y hay otros que no, que necesitan que los gobiernen. Es una cosa natural, simplemente observarlo. El único que comete el absurdo de considerar que eso no sucede es el sistema actual, que considera que todos valemos por igual un voto. Absurdo eso totalmente, porque no puede valer igual la opinión y el voto de un sabio que el de un adolescente. Eso es una cosa indudable que no resiste al más mínimo análisis. Entonces, pero esa desigualdad es principalmente a nivel espiritual. Entonces la raza es, según Évola, una categoría fundamentalmente espiritual, e intentó dentro del nazismo llevar adelante una obra que fue importante, porque nosotros podemos decir que el nazismo alcanza de alguna manera a corregirse, alcanza a pasar, como un poco como la guerra de las Malvinas, de haber iniciado una guerra por un nacionalismo, por una reivindicación racial, el dominio de Alemania sobre Europa, por ejemplo, o la unión de todos los alemanes en una sola nación, y terminar la guerra como una lucha por una concepción del mundo. Entonces, si al principio el nazismo, las SS fueron solamente de arios germánicos, rubios de ojos azules, luego terminó ya en los últimos tiempos con un movimiento que agrupó a personas de todas las razas, que así tiene que ser en última instancia, porque lo que distingue a las personas es el elemento espiritual, no el elemento físico. Eso es lo que no entienden justamente los que todavía se aferran al nazismo. Para el nazismo, y acá tenemos polémicas a veces en ciertos foros, se puede ser solamente espiritual si se es ario, y si no, no se es espiritual. Si uno tiene la desgracia de nacer semita, nunca va a ser espiritual, va a ser nada más que psíquico. Esto es lo que dicen estas personas. Ahora, yo lo que quería llegar era lo siguiente, que hubo algunos nazis que se dieron cuenta y entonces empezaron a tomar distancias de bola, pero hubo otros, de los cuales hablaremos mañana cuando analicemos más a fondo el tema del libro, que siguen todavía diciendo, de una manera muy deshonesta, que Évola es lo mismo que el nazismo. Siguen todavía diciendo que Évola, cuando se refería a raza espiritual, se refería a los indoeuropeos. Siguen todavía diciendo de que Évola sostiene que no puede haber diferencia entre lo físico y lo espiritual, cuando justamente, como demostraremos, es exactamente al revés. Es el espíritu el que forma el cuerpo, no el cuerpo el que forma el espíritu. O sea, lo que hace de importante a la tradición es considerar esa dimensión trascendente, espiritual que existe en el hombre. Ese es el elemento fundamental. Y no haber, como dicen estas personas falsamente, haber manifestado que lo principal es lo racial entendido físicamente. Ellos hacen una escala. Existen los hombres espirituales, que serían los arios, los indoeuropeos, los psíquicos, que serían los semitas, y después los negros, que serían prácticamente animales, casi animales. Bueno, esto es una aberración que Évola nunca ha sostenido. Desgraciadamente, tenemos personas que todavía dicen que... ¿Qué tal?
que Ébola sostiene todavía estas cosas. Bueno, entonces, a nosotros lo que nos sucedió entonces, sigo narrando cómo se desarrollaron los acontecimientos, es que una vez que traducimos Rebelión y los hombres y las ruinas, dijimos, bueno, ahora vamos a ir a Europa para ponernos en contacto con los ebolianos. Y porque yo consideraba todavía que había una escuela eboliana y yo estaba dispuesto a subordinarme como un soldado, porque evidentemente yo llegué tarde a todo esto. Yo lo conocí cuando era grande, ya tenía 40 años más o menos. Y como insisto, no lo conocí en la facultad, o sea, para mí fue todo un hallazgo novedoso. Y entonces me fui a Italia y dio la casualidad que justo llegué a Italia cuando se cumplían los 50 años de la muerte de Benito Mussolini, ¿no? Entonces asistí a muchos eventos, homenajes que se hicieron. Y como Ébola había tenido dentro del movimiento fascista una cierta, digamos así, recepción, pero con muchos condicionamientos, es importante ver las críticas que Ébola realiza al fascismo en su obra Más allá del fascismo. Él me puse en contacto con los grupos que se reivindicaban de alguna manera como seguidores de Ébola. Justo el movimiento fascista se había dividido en dos en ese momento, ¿no? Y el que dirigía el sector más ortodoxo, que era el señor Pino Rauti, se consideraba a sí mismo como seguidor y discípulo de Ébola. Así que cuando yo fui, me presenté ante él y dije que era el traductor de Rebelión contra el Mundo Moderno al castellano, bueno, me recibió muy bien. Pero después me fui dando cuenta, a medida que iba tratando con él, que ahí había una influencia y una orientación que no era la de Ébola, porque yo notaba que este grupo tenía una clara desviación hacia la izquierda. O sea, ahí el razonamiento que se hacía era más o menos el siguiente: el comunismo cayó, la izquierda ha dejado de ser revolucionaria, entonces ahora nosotros tenemos la gran oportunidad de ponernos a la cabeza del movimiento obrero para ser los nuevos revolucionarios, los que ocupan el lugar vacío dejado por la izquierda. Más o menos era ese el razonamiento. Y ahí por primera vez tomé conocimiento de este autor famoso, Dugin, que ya en ese entonces, en el 95, estaba, que era muy joven, porque no debía tener 30 años, era el ideólogo de un movimiento llamado nacionalcomunismo, que conozco por primera vez en Italia, cuando voy allá, y quedo asombrado de ir a reuniones de fascistas, ¿no? Y encontrarme con que se reivindicaban al Che Guevara, se consideraba que los desaparecidos argentinos eran camaradas de ellos, pero entonces, o sea, se dio como un cortocircuito, porque me invitaron, todavía recuerdo, en la ciudad de Milán, como la Argentina siempre fue un tema que interesó por Perón o por el Corralito, en fin, siempre había algo de la Argentina que suscitaba un cierto interés en el público europeo. Me invitaron a hablar de la Argentina y en determinado momento yo veía ahí un público medio raro, así medio pelo largo, así, en fin, pero no parecía de ser de nuestra orientación, que me preguntan qué opinaba del Che Guevara, ¿no? Siempre me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Y bueno, yo le dije lo que puedo opinar del Che Guevara, que era un enemigo, que no era de mi bando, que si me encontraba, que en todo caso lo podía respetar más porque no era un marxista que se apoltronaba en el sillón, que se había hecho capitalista, que murió por lo menos por su causa, a lo mejor fue coherente, pero era un enemigo, ¿no? Para mí, pero haber dicho eso fue prácticamente, casi me expulsan del lugar, ¿no? Entonces inmediatamente el de al lado era el ideólogo nacional comunista, decía, no, ideal, el Che Guevara era un fascista que ignoraba serlo. Entonces ahí me fui dando cuenta un poco que era un problema que Ébola había tenido en vida esto, porque a Ébola le costó encontrar seguidores en vida, no tuvo verdaderos seguidores. Los dos discípulos principales, que fueron Francesco Freda y Adriano Romualdi, ¿no? Tuvieron cada uno una desviación distinta. Francesco Freda fue el comunista, el nazi maoísta, o sea, el que hizo la apología de Mao Zedong,
y que dijo que Mao Zedong era el fascista que no sabía que lo era, más o menos como el Guevara que me pintaban así. Y hay un texto de Évola muy interesante, que está ahí en Los hombres y las ruinas, titulado La infatuación maoísta, en donde Évola critica rotundamente esta desviación. Y Freda le contesta con otro texto que se titula La infatuación atlantista, en donde lo critica Évola por ser seguidor de los Estados Unidos, porque considera que criticar al comunismo es necesariamente ser pro-norteamericano. Y dice disparates semejantes, que sería interesante recordarlos. Freda llega a decirle, dice, suponer que China se convierte en un país capitalista es una cosa absurda. ¿Qué tenemos actualmente? O sea, Évola fue un profeta, vio mucho mejor que muchos de sus contemporáneos. Y luego estaba este otro muchacho joven que muere en un accidente de tránsito, y al cual Évola le tenía mucho respeto, mucha admiración, porque era un chico que había leído mucho, que era una persona muy instruida, que era Adriano Romualdi. Pero Romualdi tuvo otra desviación, que Évola también se la critica. Romualdi se había hecho muy adepto de ciertas vertientes neonazis, como por ejemplo Günther, y esa obra que Günther escribe, Religiosidad indoeuropea. Günther era un autor nazi que también reivindicaba ese carácter superior del pueblo ario, de la raza indoeuropea, a la cual él exaltaba sobremanera, pero no era, digamos así, un autor crudamente biológico como podían ser otros, que solamente veían el tema de la raza como una especie de pedigree. Exaltaba valores espirituales, pero no dejaba nunca de asociarlos con el sustrato biológico. Y llegaba a decir, por ejemplo, Évola se lo critica, dice, el budismo surge de pueblos arios que degeneran debido a el tremendo clima caluroso que existe, que hace que las personas se conviertan en perezosas. En cambio, los pueblos fríos, los pueblos arios principalmente, son aquellos que, porque están en actividad permanente, entonces son superiores en ese aspecto. Los otros están destinados a ser pueblos sometidos. Ese era más o menos el razonamiento. Entonces, esa actitud pro-indoeuropeísta, exaltada por Romualdi, pretendido discípulo de Évola, es criticada levemente por Évola, porque no hay un texto contundente en contra de Romualdi, por las razones sencillas que acabo de mencionar. Romualdi muere muy joven. Romualdi es una persona que muere en un accidente de tránsito, y Évola no alcanza a tener, digamos así, un embate, pero escribe un texto crítico de la obra de Günther, Religiosidad indoeuropea, prologada y traducida por Romualdi. Entonces dice claramente, Évola dice, los pueblos indoeuropeos, lo más que podemos decir es que lo que pueden haber hecho es haber transmitido o realizado mejor que otros ciertos valores espirituales, pero que esos valores espirituales pertenecen a la humanidad en su conjunto. No es que porque son indoeuropeos lo han hecho, sino porque se ha dado la circunstancia histórica que los pudieron realizar mejor. Pero no está descartado que un pueblo semita, o una raza semita, pueda ser capaz de realizar valores espirituales de carácter solar, como él decía. Son hechos circunstanciales, que el semita se haya hecho lunar, por ejemplo, o que haya sostenido una religiosidad puramente devocional. No es algo inherente a su raza, sino es inherente a una circunstancia histórica. Allí se dio más. Él, por ejemplo, demuestra que también hay solaridad entre el pueblo hebreo. La diferencia entre solaridad y lunaridad es que los pueblos solares tienden a establecer una cercanía entre lo humano y lo divino. O sea, consideran que lo divino tiene que ser algo conquistado, adquirido por el hombre. Los lunares, en cambio, son los que consideran la dependencia, la subordinación, el carácter pasivo. Entonces él muestra, por ejemplo, en la Biblia, que es que expresa la religiosidad del pueblo hebreo, tenemos rasgos de solaridad.
Cuando Jacob combate al ángel y le arranca la bendición por la fuerza. Entonces allí tenemos caracteres de solaridad, o en el periodo de los reyes. O sea, no es algo que haya sido solamente de los pueblos indoeuropeos. Eso Ébola lo tiene perfectamente claro. Entonces, aquello a lo cual nosotros queríamos llegar es que Ébola sostiene como doctrina fundamental la unidad trascendente de todas las grandes religiones y tradiciones espirituales. Ese es el elemento fundamental, y ese es el elemento que nos pone en contraste totalmente con los autores, con estas vertientes que nosotros hemos mencionado. Y bueno, y casi finalizando esta historia, también nos dimos cuenta que el pensamiento eboliano en Europa era inexistente prácticamente. Si a eso asociamos otros hechos, ya no existía más un centro de estudios ebolianos, que había una fundación ébola que funcionaba en una librería prácticamente como el apéndice de una editorial, que el que había sido el seguidor que lanzó las cenizas de Ébola en el Monte Rosa, Renato del Ponte, al cual nosotros le tenemos un gran reconocimiento porque nos ha dado, nos ha provisto de muchos textos y ha sido un gran investigador, es muy importante, pero si bien él se califica a sí mismo eboliano, es también un exaltador acérrimo del paganismo. Es directamente un pontífice pagano, o sea, él ha hecho casi como una iglesia pagana que reivindica y hasta realiza casamientos. Eso yo lo sé porque lo he visto y lo he vivido. Yo he estado con ese grupo también, yo estuve con Del Ponte y estuve ahí reunido, y desde ya no se puede hablar con esta gente de la posibilidad de una unidad trascendente de las grandes religiones. O sea, el sentimiento antisemita y antiislámico es absoluto, y anticristiano, por supuesto, es total y absoluto. O sea, no hay posibilidad. El cristianismo es visto como la causa de la degradación de Occidente, y el Islam es la segunda oleada que viene a destruir. O sea, primero vinieron los judíos, después vinieron los cristianos y ahora vinieron los musulmanes. Esa es la idea que tienen. O sea, son oleadas semíticas que vienen a destruir, que vienen a arrasar con lo que queda de Europa. Y yo siempre les decía, digo, no, o sea, está la unidad trascendente de las grandes religiones. O sea, dentro del Islam también hay solaridad. También existen el impulso guerrero de querer doblegar al mundo moderno y de considerar que la lucha contra el mundo moderno es una exteriorización de la lucha interior que tenemos adentro de nosotros mismos. O sea, la guerra santa, y eso decía Ébola siempre en ese texto primero que leí, dice, la guerra es una disciplina espiritual que empieza a darse adentro de uno mismo cuando el yo superior doblega al inferior y luego se expande hacia afuera. Porque no existen diferencias, no se puede luchar contra el enemigo interno si no se lucha también contra el externo. Yo no puedo desentenderme de lo que sucede en el mundo, así como no me puedo desentender de lo que me pasa dentro de mí mismo. O sea, un hombre tradicional ve todo como una misma cosa, no se aísla porque sabe perfectamente de que la historia no la escribe nadie, la escribimos solamente nosotros. Y el espíritu, ¿qué se diferencia de la materia? Justamente que es una fuerza formativa, creadora. O sea, el espíritu crea, el espíritu no se queda quieto. La gran doctrina de Ébola, y que lo distinguirá de otros autores tradicionales, y es un tema para mañana, que es la doctrina que aparece en su obra primera, que es la teoría del individuo absoluto. O sea, el individuo absoluto, que es esa fuerza espiritual que no tiene límites, o sea, que todo lo abarca y que no se queda encerrada absolutamente en nada y que no se siente ni se considera dependiente de nadie, o sea, es libre por excelencia. Y el que es individuo absoluto propiamente es el emperador. Es el emperador, Ébola lo dice cuando analiza su obra en el Camino del Cinabrio, cita a un autor inglés que ha dicho, analizando el imperialismo pagano, dice, acá vemos cómo se ha pasado de lo individual a lo histórico.
Lo que es el individuo absoluto, que es un ser libre sin ningún tipo de condicionamiento, es el emperador. Libre puede haber uno solo. Entonces, el emperador no tiene leyes por encima de sí mismo, porque él mismo es la ley. Pero en tanto él es libre, los demás no son por participación. No existe una libertad igual para todos. Se es libre en tanto se puede. Y cada uno puede algo. Hay personas que pueden más y otras que pueden menos. Ese es el principio de la desigualdad espiritual. Bueno, y decíamos que cuando nosotros volvimos nos dimos cuenta de que la obra de Ébola tenía que desarrollarse principalmente en América, porque no teníamos de ninguna manera los condicionamientos que tienen en Europa. No teníamos fenómenos inmigratorios que nos hicieran tener recelos hacia los musulmanes, y no considerábamos que el cristianismo nos hubiera destruido absolutamente nada, porque en todo caso si hubo actitudes inquisitoriales hacia los pueblos originarios, fueron producidos por un sector del cristianismo que fue la Iglesia. Los emperadores nunca concibieron esa actitud cerrada y sectaria, exclusivista, welfare. Entonces, un catolicismo gibelino es perfectamente rescatable y desarrollable en este continente, no así en Europa, lamentablemente. Pero el otro fenómeno, del cual seguro que el amigo Ranquetano va a hablar, es el que tenemos en Brasil, que es la presencia tan activa del otro desvío del ebolianismo, que es el nacionalcomunismo a través de esta figura Dugin, que ha hecho pie en Brasil y que nos ha llamado poderosamente la atención, porque fíjense ustedes que a partir de esta obra que iniciamos nosotros por nuestra cuenta tuvimos grandes satisfacciones de haber visto que el pensamiento de Ébola se expandió por toda América. O sea, tenemos lástima que no vino el amigo Francisco de Ecuador, pero en Ecuador tenemos un interesante pensador eboliano, muy importante. Se han hecho reuniones bajo el signo de Ébola en Guayaquil y en Quito, muy significativas, con mucha presencia, la juventud muy entusiasta, muy adherida a estas ideas. En Chile también ha habido personas, hay un muchacho que ha hecho una tesis doctoral sobre Ébola, muy importante esto. En Brasil sabemos que, bueno, acá el amigo Ranquetá, después hay otro muchacho más, Sousa, si no me equivoco, Rodolfo Sousa, pero hay otro Sousa más que también está haciendo una tesis. Hay dos Sousa que están haciendo tesis sobre Ébola. Bueno, en el Cusco, en Perú, también tuvimos esa satisfacción. Y también tuvimos satisfacción porque el régimen, obviamente, a Ébola no lo quiere, porque sabe que ahí está el problema, el sistema. Cuando el señor Fini, que es el neofascista que se hizo liberal y favorable a Berlusconi, para, digamos así, ser aceptado por el régimen, lo fue a ver a Sharon, al premier israelí, y le dijo: mire, ocúpese de terminar con Ébola, que es el problema más importante que hay actualmente. Así que al sistema le interesa ese problema y lógicamente nosotros hablamos de lo nuestro, pero el sistema se encargó de silenciarlo, de demonizarlo. Entonces muchas veces ha pasado que por ahí nosotros íbamos afuera y nos encontrábamos con realmente campañas demonizadoras, de decir, no ha ingresado al Perú, por ejemplo, una persona que viene a hablar sobre la obra de Julius Evola o sobre el tradicionalismo, porque se iba a hacer un encuentro de autores tradicionalistas en donde se iba a analizar la tradición incaica. No, llegó el jefe del partido nazi, por ejemplo, cosas así. Son acciones demonizadoras hechas a propósito por el sistema, justamente para evitar que se conozca. Eso es lo que les interesa. Así que tenemos que decir con satisfacción que se ha desarrollado en Brasil, ha habido un gran impulso. Ya son 3 años que se hacen jornadas ebolianas, aunque con esa salvedad que nosotros decimos que si bien han aceptado y asumido la figura de Ébola, lo han mezclado con este autor Dugin que tiene muy poco que ver con Ébola, pero que lo utiliza para fines propios. Porque el señor Dugin, ¿qué es lo que hace? Es un operador del sistema que existe en Rusia, que antes fue comunista, y ahora, como el comunismo desapareció porque fue derrotado, está utilizando así una serie de elementos doctrinarios que no son
del comunismo propiamente, para generar algo así como una nueva doctrina. Y hace lo que se podía hacer una verdadera ensalada rusa. No por nada ruso, porque mezcla a Ébola con Lenin, lo cual sería la Biblia con el calefón, con Heidegger, absolutamente nada que ver, autores que no tienen absolutamente nada que ver, los mezcla, los pone todos en un mismo plano, porque son todos iguales, pero cuando tiene que criticar, critica, y lo critica a Ébola en las cosas esenciales, indudablemente. Entonces, ese es el problema que existe allí en Brasil especialmente, ¿no? Y que evidentemente, bueno, acá en el caso de Ranquetate eso no sucede porque él es el eboliano auténtico que tenemos en Brasil. En cambio los otros son deformadores de la obra de Ébola. Hay muchos influjos políticos allí espurios que se están desarrollando. Bueno, y ya finalizando, porque estamos llegando a la hora, quiero leer aquí dos cositas, pero muy breves. Dice, ¿cuáles son los puntos de vista originales del pensamiento eboliano? Bueno, en primer lugar, su antiexclusivismo, sea desde el punto de vista religioso como racial. O sea, su rechazo por igual sea hacia un conformismo racista como hacia un conformismo religioso. Dice, no es necesario ser católico para salvarse, no es necesario ser de raza blanca para descubrir la dimensión espiritual en uno mismo. El espíritu es libre, es una fuerza formativa y no está determinado por nada preexistente. Esto yo creo que es lo principal. Los acontecimientos históricos no son fatales. Nadie hace la historia por nosotros. Allí donde está la diferencia con Guénon. Pero no solamente está esta diferencia con Guénon, sino diríamos que está esta diferencia con el pensamiento moderno en general, justamente en la idea antifatalista. Ébola dice, no es verdad que nosotros hemos sido obligados a existir. No es verdad que la existencia es una cosa que encontramos nosotros, sin haberlo querido por nuestra voluntad. Y yo el otro día, mientras analizaba esto y trataba de acordarme de cuando era alumno en la facultad, me encontré con un viejo apunte. Esto después se lo vamos a decir a Pinter mañana cuando venga. Él también estudió en la facultad donde estudié yo, de un profesor que daba introducción a la filosofía, que se llamaba Carpio, Adolfo Carpio, debe haber muerto, todavía ahora ese libro se suele vender y difundir, lecciones de filosofía de Carpio. Y Carpio era un autor seguidor de Heidegger, heideggeriano, y todo su texto terminaba en Heidegger. Y terminaba con este pensamiento que yo quiero leer aquí, para demostrar justamente cómo es un pensamiento absolutamente antitético de lo que Julius Evola sostenía. Dice Adolfo Carpio en su obra, después de haber analizado toda la filosofía anterior, y llega a Heidegger, y llega justamente a lo que él dice que es el gran descubrimiento y la gran revolución existencialista. Dice, en nuestra época el hombre ha llegado a una conciencia honda y muy trágica de la finitud de su propia condición. La noción filosófica de existencia es una noción llamada a acabar con esa ilusión del poder absoluto que el hombre se arrogaba a sí mismo. Y dice lo siguiente, dice, el hombre no domina su existencia, no es amo de su existencia, sino que es algo que en cada caso se nos ha dado sin habérsenos pedido opinión. Yo no he elegido existir, sino que me he encontrado existiendo de pronto. O sea, justamente eso es lo opuesto exacto de lo que dice Ébola. Ébola dice, no, yo elegí existir. O sea, no es una casualidad de que yo haya elegido existir. La existencia existe por una decisión trascendental que existía antes de esta misma existencia. O sea, así como existe una vida, existe un antes de la vida, una previda y un después también. ¿Y la existencia qué es? Es algo elegido como una prueba, así como la guerra. ¿Por qué elegimos la guerra? Porque nos queremos probar a nosotros mismos, porque queremos purificarnos. O sea, estamos aquí no por una casualidad, sino porque lo decidimos. Y esa es la libertad, ese es el individuo absoluto, el espíritu
que no tiene límites, o sea que nadie le ha impuesto absolutamente nada. Y termino. Dice, de pronto, dice, quiere decir que es un hecho inexplicable, totalmente irracional la existencia, totalmente impermeable a la razón, circunstancias que nosotros no hemos elegido. La razón no puede dar cuenta de ese hecho bruto que es la existencia. Dice, cuando preguntamos el por qué, dice, esta pregunta carece de respuesta. No, para Évola tiene una respuesta. Dice, el hombre se siente impotente ante este hecho. Bueno, justamente, como decíamos, al revés. Ante el existencialismo, que es la consecuencia última de la filosofía, compartido por todos los autores, Alain de Benoist también está en esta perspectiva, o sea, la posmodernidad, que es la herencia del existencialismo, es eso. La existencia está, no podemos ni decir que sí ni que no. Entonces hay que tratar de vivirla de la mejor manera, convertir el instante en un absoluto, sería la idea del posmoderno. Y al revés exacto de Évola. La existencia es, la vida es nada más que una instancia pasajera, que se ha elegido. Y elegido, yo no soy el producto de un abrazo nocturno que de golpe sobrevino, sin que nadie me preguntara por qué, sino que yo he elegido existir. Y he elegido a veces épocas difíciles, circunstancias difíciles. No es lo mismo, termina Rebelión contra el mundo moderno, Évola, con esa expresión de un autor místico cristiano. Dice, los que estuvieron antes pudieron un poco, después vinieron otros que pudieron más, pero el hombre de los últimos tiempos, el hombre del Kali Yuga, el hombre que se encuentra en la edad del hierro más sombría, ese puede más. Hemos elegido la edad del hierro, hemos elegido estar aquí, porque nos quisimos poner una prueba muy difícil. Bueno, esta sería entonces la introducción que les he querido dar de Évola, y desde ya que vamos a hacer una pequeña pausa y luego el amigo Ranquetat nos la va a dar, pero en portugués. No. O sea que es algo bilingüe. Si quieren pueden aprovechar para hacer algunas preguntas mientras les pido para traer un café.